dejar un legado para la historia. El asunto es este. Le decía de Juan el Bautista, que Juan el Bautista estaba predicando, estaba llevando el mensaje, las multitudes lo seguían, pero él estaba tan claro en esto que él dijo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Él dijo: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El que viene después de mí es superior a mí. Este es el primer paso en el entendimiento del valor de un legado. Esto de entender, yo puedo tener muchas cualidades, yo puedo tener características muy favorables, pero el que viene después de mí, lo puede hacer mejor. El que viene después, aquel hombre, aquella mujer a quien yo tengo la responsabilidad de formar, lo puede hacer mejor. Esto nos lleva a nosotros a cuestionar nuestra propia capacidad y nuestra permanencia en el tiempo. Es cierto que todo hombre de Dios puede contextualizarse, actualizarse, innovar, crecer y mejorar, pero nuestra capacidad es limitada. Y entender esto del legado es entender que yo debo formar parte en la formación de aquel que va a tomar la posta de lo que yo estoy haciendo. Juan el Bautista entendió: yo menguo porque hay uno que es superior a mí, que es Jesús, y este Jesús, él mismo, escuche bien, y a algunos esto le va a romper la teología en esta hora, él mismo dijo: mis discípulos harán cosas mayores que las que yo hice. Jesús mismo entendió que su influencia en la tierra, escuche bien, era limitada. Él ejerció un ministerio de 3 años sobre una región geográfica específica. Él realizó ciertos milagros asombrosos, cada uno de ellos, pero él mismo colocó una posta, él mismo colocó una medida y dijo: los discípulos, los apóstoles harán cosas que yo no alcance a hacer. Ellos llegarán mucho más lejos. ¿Y dónde está eso? Lo vemos en el apóstol Pablo. Cristo no alcanzó a predicarle al mundo conocido, pero Pablo, escuche bien, Pablo el apóstol llegó a llenar todo con el evangelio. Aquí le quiero decir algo: si yo no entiendo el tiempo, y si no estoy capacitado para interpretar correctamente los tiempos, entonces voy a estar queriendo ejercer en el presente el ministerio con las herramientas del pasado, o voy a estar interrumpiendo o poniendo en peligro el éxito de la misión del reino de Dios cuando no entiendo que hay otro que lo puede hacer mejor, cuando no entiendo que hay otro que puede llegar a superar lo logrado hasta el momento. Yo me alegro en el Señor al ver cada día a líderes, hombres y mujeres de Dios que alcanzan grandes cosas en el Señor. Me gozo al escuchar de los grandes logros y ver la obra poderosa que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Siento profunda admiración por hombres de Dios como el pastor José Satirio dos Santos, como el pastor Casiuna y tantos hombres de Dios que podría nombrarle en esta hora. Pero si hay algo que me hace admirar más al pastor y misionero José Satirio, es su capacidad para crear o formar una generación que lleve este legado. Veo, por ejemplo, que en diferentes lugares Dios está levantando ministerios de multitudes de los lomos de este hombre de Dios, porque él ha entendido, escuche bien, y creo yo que es así, que esta influencia que podemos tener es limitada, pero cuando entendemos el poder del legado, somos capaces de formar a una generación que irá más allá de nosotros y le dará aún mayor impacto en el tiempo. Pablo dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Él sabía que su sentencia ya estaba cercana. Él sabía que ya su muerte estaba allí. Él sabía que por más que quisiera, él tenía un límite. Y esto es lo segundo. El primero que le dije es que el entendido en los tiempos sabe que el que viene después es superior a él. Lo segundo que entiende, el que cree y entiende la palabra en esta noche, es que el hombre y la mujer de Dios entiende que tiene sus límites y que esos límites no son pecado, que esos límites no son una barrera. Sencillamente es parte de la vida entender que nosotros somos limitados, pero el ministerio y la obra de Dios es ilimitada. Por esa razón, Pablo dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, mi curva ya va en descenso, pero Timoteo, tu curva puede tomar un ascenso poderoso porque tú eres la siguiente generación. Hoy le hablo como pastor. Y creo que estoy hablando en el contexto de mi generación presente. Soy un pastor
joven que predica la palabra, pero no todo el tiempo voy a ser joven, ni todo el tiempo voy a estar en el mismo espacio de influencia. Creo que después de mí vendrán hombres de Dios superando aquello que yo alcance a lograr, y que mi 100% será el 0% de ellos. Yo estoy consciente de eso y espero que tú lo estés también. Como padre, tu 100% es el 0% de tus hijos. Como empresario, tu 100% es el 0% desde donde comienzan tus hijos a extender ese legado. Desde el punto de tu máxima capacidad será el punto de partida de la generación que tú formes para tomar el futuro. ¿Sabes por qué el mundo está como está? Porque la generación anterior, la generación que pasó, decidió ignorar el poder del legado. Y lo que vemos hoy día es una generación entretenida y no informada. Vemos una generación con mucho entretenimiento, pero con una escasez de conocimiento y de razonamiento para tomar el futuro con seriedad. Vemos una generación que podríamos decir que es la generación de los memes, la generación de los chistes, la generación que a todo le saca una burla o le saca un chiste, que no está tomando ni está considerando con seriedad el hecho de que ya la vida es ahora, de que el futuro se construye con las decisiones de hoy y que el legado es algo importantísimo. Escucha bien, si David, el rey David, entendió el valor del legado, lo hizo en 3 campos que yo quiero mencionarte en esta hora. El primero es el campo material. David, antes de levantar a su hijo Salomón como rey, lo llamó y le dijo: Salomón, yo he preparado para ti un tesoro. Yo he preparado para ti un tesoro abundante. Tu tesoro, tu legado será asombroso, porque tendrás como punto de partida un bienestar económico que yo, como tu padre, te voy a establecer. Aquí quiero dejarle algo. Los padres tenemos la responsabilidad de dejar un legado a nuestros hijos, de dejar una herencia de bendición a nuestros hijos. Es un error dejar a nuestras generaciones a merced de deudas o compromisos o situaciones que pongan en riesgo su futuro. Nuestro deber es establecer para ellos un futuro sólido, y en Dios podemos establecer un futuro sólido. En Dios podemos establecer una plataforma sólida, y estoy hablando de una plataforma financiera. Hoy estoy queriendo creer en el nombre de Jesús, y me gustaría que alguien en esta hora tomara esto con seriedad. Pero si tú lo crees, tus hijos heredarán de ti un legado de riqueza y de abundancia que Dios te permitirá entregarlo. Y tus hijos no pasarán por aquello que ya tú has tenido que pasar para que ellos puedan partir de un punto mejor, pero con un espíritu humilde, sabiendo todo lo que te ha costado lograr lo que tú estás heredándole a ellos. Escuchaba hace un tiempo que cuando un hijo de un judío se va a casar, el papá de ese hijo le regala a ese hijo una casa, pero le exige que él, cuando tenga a sus hijos, no le regale una, sino 2 casas. Estoy queriendo decir con esto que este ejercicio de legado está diciéndole: tú eres un heredero de bendición, pero tus generaciones deben heredar mucho más y deben alcanzar mucho más de lo que tú has alcanzado hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? David le dejó a Salomón un legado de riqueza terrenal en lo económico. También le dejó una riqueza de posicionamiento estratégico. ¿Qué es el posicionamiento estratégico? Es colocar a los hijos en un área donde ellos puedan ser influyentes y desarrollar su máximo potencial. David tenía muchos hijos, pero él entendió por la revelación de Dios que Salomón sería el nuevo rey de Israel. Y él mismo, escuche bien, él mismo establece a Salomón como rey, a pesar de la oposición de sus hermanos, a pesar de las divisiones internas que podían existir. David entregó a Salomón una posición estratégica, lo colocó en un escenario de influencia. Qué bueno es entender que en el ministerio tenemos la misma capacidad, que en la vida familiar, empresarial, en la vida personal tenemos la misma capacidad. Tomar a nuestras generaciones, tomar a los que vienen detrás de nosotros y colocarlos en áreas de influencia, colocarlos en escenarios donde ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Aquí le quiero decir algo: tus hijos, mis hijos, necesitan que se dé la oportunidad para que ellos desarrollen su potencial. Estos días mi hijo está
dibujando en casa y toma tiempo del día para dibujar y dibuja en la mañana y otro rato en la tarde y otro rato al final de la tarde y a veces hasta altas horas de la noche. El asunto es que con los días él ha mejorado la técnica y ha evolucionado favorablemente en su capacidad para dibujar. Esto me lleva a entender a mí que el día de mañana mi responsabilidad como papá es generar espacios para que ese talento sea exhibido, para que esa capacidad sea puesta y para que lo que Dios está permitiendo que él desarrolle, mi responsabilidad es colocar a esa generación en un escenario de influencia para que su capacidad sea mostrada y puedan ellos alcanzar su máximo potencial. Cuando un papá se esfuerza para que sus hijos vayan a la universidad, no está mandándolo para sacarse el complejo de que él no pudo estudiar, no, el papá está mandándote a estudiar porque él quiere posicionarte en un área de influencia. Cuando papá que tiene una empresa te invita a trabajar, no está diciendo es que me quiero ahorrar el sueldo de un obrero, no, está queriendo enseñarte cómo son las cosas para que el día de mañana tú ocupes una posición de influencia. Esa madre que te quiere enseñar a cortar pelo, que te quiere enseñar a cocinar, que te quiere enseñar a coser, no está queriendo librarse de los oficios de la casa, no, ella está queriendo colocarte en una posición de influencia porque el día de mañana eso que aprendes en casa puede hacer que te ganes la vida. ¿Sabe cuántos venezolanos hay en diferentes partes del mundo ganándose hoy la vida porque aprendieron a tender la cama en la casa, aprendieron a barrer en la casa, aprendieron a cocinar algo en la casa? Quizás alguno considere que estos son oficios muy sencillos y muy básicos, pero hay gente que vive bien de estas cosas sencillamente porque un día entendieron que cuando alguien le dio la oportunidad de aprender algo, lo hizo para luego colocarlo en un escenario de influencia sobrenatural en el nombre de Jesús. Alguien dirá que eso no tiene mucho sentido. Pregúntese, ¿eso tiene sentido o no cuando vemos a Nehemías siendo copero del rey y un servidor de copas, una persona que se encargaba de servir la comida, termina siendo un restaurador de una ciudad sencillamente porque entendió que con lo que sabía hacer podía ejercer influencia? Hoy estoy creyendo y estoy soltando esta palabra sobre ti. Si entiendes el poder del legado, si entiendes los tiempos y eres capaz de entender que tú y yo tenemos limitaciones y nuestra responsabilidad es preparar a nuestras generaciones para heredarles a ellos riquezas terrenales, para heredarles a ellos lugares de influencia, entonces el futuro de tu familia, del apellido de tu familia no desaparecerá de la historia, sino que será recordado porque habrá quien lleve adelante el legado que Dios te ha colocado. Pero ¿qué más le heredó David a Salomón? No solo le entregó riquezas, no solo le entregó una posición de influencia, sino que le dio un consejo espiritual a tiempo. David le dijo a Salomón: busca al Señor con corazón recto, busca al Señor con corazón recto. Y sabe, Salomón durante el tiempo que buscó a Dios con corazón recto fue prosperado, fue muy bendecido, llegó a tener tanta riqueza que el hombre hizo cosas asombrosas, llegó a tener influencia en el mundo conocido por su sabiduría, porque un consejo espiritual a tiempo coloca a los hijos en un escenario donde el futuro de ellos está resguardado por ese consejo. ¿Sabe? Vemos lo mismo en Pablo y Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Él mismo dice: yo te engendré, eres un hijo espiritual, eres un obrero, eres un siervo, eres un hijo espiritual, eres un hijo del ministerio. Pero ahora le está diciendo: hey, yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe, yo he acabado la carrera, pero tú eres el que tiene que seguir adelante. Y yo te estoy dando un consejo, Timoteo. El consejo que te estoy dando es que tú tienes que ejercer la influencia tomando los recursos que te estoy entregando, la palabra que has recibido, la unción que has recibido. En otro pasaje de la Escritura, Pablo le dice a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, el cual te fue entregado mediante la imposición de manos del ministerio. Cuando alguien toma una unción en serio, está diciendo: yo creo que esa unción me catapulta para cosas grandes. Hoy estoy parado en el área de recepción de la emisora 94.7 Vital, el Dial de la Fe. A mi lado tengo los estudios de la emisora. De este lado, a las afueras del estudio, están las áreas contiguas a la iglesia, a lo que será el nuevo templo que en algún momento el Señor nos permitirá construir.
Y hoy estoy parado sobre algo que no es resultado solo de mi esfuerzo, sino que hay una autoridad detrás de mí, un hombre de Dios que ha ungido, que ha puesto de parte de Dios unción sobre mi vida para que alcance cosas grandes. Así como fue conmigo, así será con otros que vendrán después de mí. Yo estoy creyendo que la generación que viene hará cosas asombrosas. Estoy orando creyendo que nuestros hijos espirituales y físicos alcanzarán de manera sobrenatural resultados impactantes en menos tiempo. Tendrán influencia y crecimiento a un nivel mayor, porque en esto seremos entendidos en los tiempos. Escuche bien, algo que yo puedo ver en Pablo es que Pablo trató por todos los medios de servir al Señor hasta el último día de su vida. Y dentro de esto de servir al Señor, él le dijo a Timoteo: Timoteo, yo necesito que tú seas un hombre fiel a los conceptos y a las enseñanzas que te estoy dando. Por ejemplo, allí mismo en la carta segunda de Timoteo, él le da 5 consejos a Timoteo. El primero está en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, ya se lo mencioné. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El segundo consejo que Pablo le da a Timoteo está en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste. Retén la forma de las sanas palabras que oíste. Es decir, Timoteo, necesitas mantenerte con la forma de la palabra. Esto me parece maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Timoteo entendió que el padre espiritual, que era Pablo, le estaba diciendo: con el tiempo no permitas que tu forma, que la forma del propósito de Dios en tu vida se diluya. Tú tienes que retener la forma que el Señor te ha dado. El siguiente consejo se lo da en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo 1. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En este consejo de un hombre que le está entregando un legado a Timoteo, le está diciendo: ningún éxito del futuro se consigue sin esfuerzo. Hoy quiero decirte que nosotros tenemos la responsabilidad de preparar un escenario para el éxito de nuestros hijos, pero no está en nosotros garantizárselo a ellos. No está en nosotros garantizarles el triunfo. El hijo que quiere tener éxito debe tener esfuerzos en la gracia de Dios. Vemos que el apóstol Pablo le dice: tú puedes ser el hijo ministerial de Pablo, tú puedes tener el rótulo del cartel que diga el hijo espiritual de Pablo, el ministro formado directamente por Pablo, y eso le abriría muchas puertas. Sin embargo, el éxito no estaba garantizado si el mismo Timoteo no se esforzaba en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy tengo que decirle algo: no podemos pretender que el éxito que se alcance hoy se sostenga mañana si no formamos una generación que sostenga el legado a través de esfuerzos de gracia en Cristo Jesús. Hoy puedo decirle que así Dios ha actuado milagrosamente, y en todo lo que hemos alcanzado hasta hoy Dios ha sido bueno, pero también ha habido días en los que hemos tenido que asolearnos mucho. También ha habido días en los que la pastora Marjorie le han salido vejigas en la mano trabajando con nosotros aquí en la iglesia. Hay días en los que han ocurrido situaciones y hemos sentido el rigor de la tarea, pero estos esfuerzos son esfuerzos en la gracia, no son esfuerzos inútiles. Cuando predicamos, cuando vamos a un lugar, cuando tú, mi hermano, mi hermana, que estás allí compartiendo la palabra en un grupo bíblico, te estás esforzando, no es en vano. La gracia de Dios está contigo y tu esfuerzo tiene resultado. Y sabe, este consejo del apóstol para Timoteo es: hey Timoteo, tú eres un hombre de legado. Por lo tanto, si has recibido grandes herramientas, necesitas grandes esfuerzos en la gracia que es en Cristo Jesús. El tercer consejo que Pablo le da a Timoteo está en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 14 le dice: dile a ellos que no entren en contiendas de palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Le está diciendo a ese hijo ministerial: no pierdas tiempo en discusiones que no llevan a ninguna parte. ¿Sabe? Yo veo eso en Nehemías. Nehemías recibe una invitación de Sanballat, de Tobías y de Gesem el árabe, que le dice: ven, vamos a hablar. ¿Y cuál es la respuesta de Nehemías a estos hombres? Él les dice: yo estoy haciendo una gran obra y no voy a dejar de hacer esta gran obra para ir a perder el tiempo hablando de cosas que no llevan a ninguna parte. Él entendió que se gana más haciendo que hablando. Una generación bien formada,
Una generación preparada es esa generación a la que le decimos, si quieres mostrar éxito, si quieres alcanzar victorias en Cristo Jesús, no lo vas a lograr entrando en discusiones necias. No lo vas a lograr entrando en discusiones con gente que son expertos en sacarte del trabajo para ponerte a discutir infructuosamente. Los que están formando una generación de legados saben que esa generación habla poco pero hace mucho, habla poco pero consigue mucho, habla poco pero va y avanza mucho. Así serán tus hijos. Una generación de hombres y mujeres que no hacen mucho alarde con sus palabras, pero que conseguirán grandes cosas en Dios, porque con sus esfuerzos y con su trabajo en el Señor lograrán grandes cosas. Hoy estoy declarando que tus hijos serán librados de discusiones necias, que ellos no necesitarán contender con nadie para tener un lugar, sino que su capacidad, su talento, su habilidad, su llamado los levantará a posiciones de influencia en el nombre de Jesús. Hoy estoy también declarando por la palabra en el nombre del Señor que nuestros hijos ministeriales no necesitan estar discutiendo unos con otros. Mire, yo le doy gloria a Dios por el ministerio aquí, porque aquí trabajamos todos para uno y uno para todos. Y cuando uno está ganando un alma y necesita el apoyo del otro, no dice, es que este es mío, es que este también es mío. No, el que entiende esto del legado entiende que trabajando juntos ejercemos influencia sobre otros, ganamos a más personas y logramos extender el reino de Dios. Así será con tus hijos ministeriales. No perderán tiempo compitiendo quién tiene más, no perderán tiempo diciendo quién logró más. No, tus hijos ministeriales, los que se levanten de ti, será gente que logre grandes cosas, pero lo harán calladitos, lo harán con humildad, lo harán con esfuerzo, sí, lo harán con dedicación, sí, pero no con vanagloria, sino que al final dirán, toda la gloria de lo alcanzado se la debemos al Señor. Aleluya, qué bueno es Dios. Mire, otro consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, el cuarto consejo está en el versículo 15, le dice, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Le estaba diciendo a Timoteo, ante las oportunidades que se te van a venir, ante el legado que se te entrega, ante la gracia derramada sobre ti, necesitas añadirle a esa oportunidad preparación. Qué bueno es que tú y yo podamos prepararnos. Qué bueno es que tú y yo podamos prepararnos. Estos días me gozaba porque mi hijo Diego preparó un almuerzo espectacular en casa. Oh, qué rico estaba ese almuerzo. Estaba delicioso, estaba todo en su punto. Y gracias al Señor y gracias también a la tarea de mi esposa y en parte también de mi suegra, pero en parte también mía, Diego y Gabriel han aprendido a cocinar muy delicioso. Y de verdad que lo hacen muy bien. Escuche, pero ahora estoy queriendo enseñar a mi hija Sofía también a preparar buenos alimentos. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, papá, un día yo me voy a ir a Japón, un día me voy a ir a París, un día me voy a ir a tal o cual lugar del mundo. Y sabe una cosa, yo no quiero que mis hijos coman por allá cualquier cosa. Yo creo que tengo la oportunidad de enseñarlos y que estén preparados para preparar buena comida. La preparación es importante. La preparación es importante. ¿Por qué le digo esto? Porque el ministerio requiere preparación, porque el servicio requiere preparación, porque el éxito no se construye en base a la improvisación, el éxito requiere preparación. El éxito es una fórmula que solo funciona con el ingrediente de la preparación. Y cuando alguien se prepara, está diciendo, mi preparación un día se conectará con la oportunidad. Y eso es éxito, cuando tu preparación se conecta con tu oportunidad. Hoy estoy declarando que mientras tú te estás preparando, Dios está preparando oportunidades para tu capacitación. Mientras tú te estás formando en el secreto, en el silencio, en tu futuro, Dios tiene preparadas unas puertas maravillosas para ti. Y en esas puertas te vas a gozar, en esas puertas te vas a alegrar. ¿Sabes por qué? Porque en esas puertas tu preparación de hoy tendrá grandes resultados mañana. Hay gente que dice, con razón papá me enseñó esto, con razón mamá insistía en que yo hiciera esto, porque esto fue determinante para mi oportunidad. La preparación es necesaria. Pablo le dice a Timoteo,
procura presentarte aprobado, primero delante de Dios, pero un día vas a tener que mostrar lo que has crecido delante de Dios en presencia de otras personas. Y cuando esto llegue, la bendición te va a permitir alcanzar esa oportunidad de manera especial. El quinto y último consejo que Pablo le da a Timoteo, el consejo que sella esta cadena de consejos, está también allí más adelante en el capítulo 3. Le dice en el versículo 14: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En pocas palabras, le está diciendo: no te olvides de quien te colocó en esa posición, no te olvides de quien te dio la oportunidad, no te olvides de quien te cedió el legado. Una generación que se forma bien no olvidará ni deshonrará a quien le ha dado la oportunidad y el ministerio que Dios le ha entregado. Yo doy gracias hoy públicamente a Dios por la vida del pastor Edwin Castillo y por la vida de tantos hombres de Dios como el pastor José Eliseo Satirio y tantos hombres que han pasado por el ministerio del Centro Cristiano. Pero indudablemente la oportunidad y la capacitación que hoy yo tengo la oportunidad de compartir contigo es la riqueza de una herencia de hombres de Dios que han depositado en mi vida y en la vida de mi familia palabras de Dios que hoy yo estoy soltando sobre tu vida. Escucha esto que te voy a decir. Aún la gente que ha sido un problema para ti han sido una herramienta de enseñanza. Aún la gente que ha sido quizás un problema para ti han sido un modelo para que no reproduzcas lo malo, sino para que reproduzcas lo bueno. Esto me lleva a entender algo. Pablo le dice a Timoteo: mira de quién aprendiste. Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre admirado por miles de personas. Pablo era un hombre reconocido en muchos lugares. Pablo era un hombre asombroso, era un hombre con una capacidad impresionante, era un hombre sobrenatural, extraordinario, era un hombre que podría dejar absorto al ministerio hoy día, era un hombre que lograba hacer cosas extraordinarias. Ahora bien, escúcheme en esta hora, por favor. Aquí en el equipo de producción me están haciendo reír. Bien, escuche. Lo que le quiero decir en esta hora es lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: hey, persiste en lo que aprendiste, porque tú aprendiste de alguien que estuvo dispuesto a aprender de un grande. ¿Quién enseñó a Pablo acerca del ministerio? Pablo dice: a mí no, mi sabiduría no es terrenal, a mí no me enseñó un hombre, a mí me enseñó el Señor. Y de alguna forma yo puedo creer que esto es así, que Pablo tuvo experiencias con Dios en las que el mismo Cristo le formó, pero él contó con Bernabé, él contó con los apóstoles y contó con los hermanos de la iglesia en Antioquía. Él fue formado por personas. Y lo tremendo es esto: él le dice a Timoteo: tú fuiste formado desde la niñez, versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la vida y para la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tu legado, tu capacidad, tu potencial responde a una herencia. Tú eres uno que va a continuar esta tarea, pero el día de mañana tú tienes que entregarle esto a alguien más. Cuando fui enviado a la ciudad de La Fría a predicar, yo he entendido que recibí una obra y que el día de mañana en algún momento, si el Señor me dice dame acá, yo tengo que soltar lo que es del Señor, porque esa obra no es mía, esa obra es del Señor. Pero también quiero entender y quiero creer que lo que yo logre hasta ahora, en lo que yo estoy formando en la gente, no quedará olvidado, sino que habrá una generación que pueda decir: el legado, lo hecho hasta ahora, lo alcanzado hasta ahora es resultado de una plataforma que se colocó. La misma palabra lo dice, el apóstol dice: yo sembré, Apolo regó, pero finalmente el crecimiento lo da Dios. Esto es entender que el crecimiento y el éxito no depende de una sola persona, depende de toda una cadena de personas que logran en parte ese éxito y lo van heredando a la siguiente generación para que ésta lo continúe llevando a un nivel mayor. Quiero terminar en esta hora el mensaje diciéndole lo siguiente: el que entrega el legado sabe que hay recompensa. Pablo dice: yo estoy seguro que hay una corona guardada para mí. Eso está en el capítulo 4, versículo 8.
Esta corona de justicia me la dará el Señor. Esta corona no es solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Esta corona representa que yo como hombre de Dios entiendo que hay recompensa para mí, no solo cuando hago la tarea, sino cuando dentro de esa tarea formo a alguien para que esa persona siga con la tarea más allá de lo que yo estoy haciendo. Hace unos años el Señor nos permitió levantar grupos bíblicos en la comunidad de San Josecito, en el municipio Torbes del estado Táchira. También nos permitió trabajar en Santa Ana del Táchira. También nos permitió trabajar en Barrancas, en grupos bíblicos, allí cerca en la ciudad de San Cristóbal. También nos permitió trabajar supervisando durante una pequeña temporada grupos bíblicos en Palo Gordo y en otros lugares, llevando la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Y escúcheme, qué bonito es sentir que uno formó parte de eso. Ahora, yo no estoy esperando un aplauso ni nada por el estilo. Lo que sí estoy entendiendo es que parte de mí se sembró en esos espacios y que un día aquí en La Fría, quizás después de mí, alguien se levantará y logrará seguramente muchas cosas grandes en Dios, pero no podrá desmentirse lo logrado hasta ahora, porque lo logrado hasta ahora ha sido una bendición y yo recibiré recompensa por lo que haya alcanzado en el nombre del Señor. A los que servimos al Señor le tengo que decir, hay recompensa para tu trabajo, hay recompensa para lo que tú haces para el reino de Dios, hay recompensa para tus hijos, hay recompensa para tus generaciones. Esfuérzate en preparar a tus generaciones, porque el día de mañana ellos también deben luchar por su propia recompensa. Ellos deben esforzarse con su propio esfuerzo, ellos deben dar resultados y al final ellos también podrán aspirar a esa corona que dará el Señor. Escúchame bien, el Señor Jesús dijo, yo me voy, ustedes quedan, y con ustedes queda el Espíritu Santo. Pero luego, cuando terminó la iglesia apostólica y quedó la iglesia patrística, los primeros cristianos, la iglesia entró en una especie de letargo. Vino el oscurantismo, y en ese oscurantismo del año 500 después de Cristo hasta el año 1517, el mundo estuvo en el oscurantismo religioso, porque una generación de creyentes, en su gran mayoría, perdió la capacidad de ser influyentes. En 1517 se levanta Martín Lutero con la Reforma Protestante, retomando la posta del Evangelio bíblico, que el justo vivirá por la fe. Y allí explotó una revolución que trajo como resultado un adelanto en la tecnología, en las ciencias, en las artes, porque el Evangelio volvió a despertar el espíritu de la humanidad, trayendo progreso a la sociedad. Aquí quiero decirle algo y quiero que usted lo entienda correctamente. Tú y yo estamos puestos por Dios para que con el poder y la influencia del Evangelio traigamos progreso al lugar donde Dios nos ha colocado. La tarea es grande, el desafío es enorme, pero tú y yo podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Y después de nosotros tenemos que formar a una generación a la que le vamos a decir, ahora ustedes también lo tienen que hacer. Un día tendremos que decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. Es decir, el apóstol Pablo dijo, ya, mi parte ya terminó, ahora te toca a ti, Timoteo. David le dijo a Salomón, mi parte ya terminó, ahora le toca a usted. El Señor le dijo a los discípulos, yo ya terminé, ahora le toca a ustedes. Esto del legado no es algo que se puede desmentir, tenemos que trabajar en ello. A los líderes de grupo bíblico se les dice, forma un asistente. Al Felipe líder se le dice, forma a otro líder. Al Felipe de grupo se le dice, forma a otro Felipe de grupo. Al pastor se le dice, forma a otros pastores. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no parará de crecer, porque el legado y la obra del Señor será grande en este tiempo y necesitamos formar a otros. Papá, mamá que estás escuchándome, forma a tus hijos. Forma a tus hijos para que ellos no desbaraten el legado que te ha llevado tantos años construir. Hace años en San Cristóbal, una empresa de textiles. Recuerdo cuando era niño y pasábamos para la escuela bíblica de vacaciones, y este hombre, dueño de esta empresa de telas, estaba a la puerta y en varias oportunidades estaba allí mientras pasábamos. Y recuerdo incluso que un día sacó billetes y nos dio billetes a cada uno de los niños que íbamos a la iglesia para la actividad de la escuela bíblica de vacaciones. Este hombre, un hombre con muchos esfuerzos, con muchos resultados, un día se muere y no se había muerto y ya sus hijos estaban vendiendo prácticamente o liquidando las empresas familiares
porque sencillamente no les importaba el legado. No permitas que eso pase con tus hijos. No permitas que eso pase con tus generaciones. Levántate. Tú tienes la posibilidad de formar a tus hijos para que ellos tengan éxito después de ti. Tú tienes la posibilidad de formar a otro para que esa persona avance más allá. Y te aseguro que si lo formas bien, no será un desagradecido que te dé la espalda. No será alguien que ignore ni valore menos lo que tú hiciste. No, será una generación que reconocerá y recompensará en Dios tus esfuerzos por haberles dado la oportunidad. Los aplausos no los vas a recibir quizás aquí en la tierra, pero en el cielo Dios está reconociendo a una generación que se levanta para formar a otra y que tome el legado. Hoy yo tomo ese desafío y te invito a tomar ese desafío, a ser entendidos en los tiempos. Nuestro tiempo va corriendo, nuestro reloj va en un cronómetro en retroceso. Nosotros tenemos una fecha hasta la cual podremos hacer las cosas, pero detrás de nosotros viene una generación impresionante que harán cosas mayores, que harán cosas asombrosas, que harán cosas sobrenaturales, y ellos harán cosas extraordinarias si tú y yo los formamos bien, si les entregamos las herramientas correctas, un legado económico fuerte, les entregamos a ellos una posición, una influencia, y les entregamos consejos espirituales de Dios a tiempo para que ellos los tomen y caminen en esos consejos. Ellos caminarán siendo influencia para otros, caminarán sobre esas 5 verdades que Pablo le dijo a Timoteo y alcanzarán muchas cosas en Cristo Jesús. Yo quiero orar y en esta hora quiero invitarte para que tú puedas cerrar tus ojos conmigo y puedas decir: Señor Jesús, creo que tú me llamas a formar a una generación, porque hay un tiempo para mí, pero también hay un tiempo para formar un legado. Ayúdame a formar a generaciones, ayúdame a formar a hombres y mujeres de Dios para construir un legado que quede, Señor, que permanezca, que sea una piedra firme en nuestro legado en Dios, que no se olvide lo logrado hasta ahora. Señor, que haya generaciones que levanten, Señor, la tarea lograda hasta ahora en el nombre de Jesús, y puedan ellos, Dios mío, hacer la tarea de manera poderosa y especial en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que me permitas levantar pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, que puedan alcanzar un legado mayor, que cosas mayores ellos alcancen en Cristo Jesús. Permítenos levantar delante de ti cosas que asombren a muchos y que bendigan el reino de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo en esta hora, y si esto ha bendecido tu vida, te invito a que lo compartas para que esta palabra bendiga también a otros en Cristo Jesús. Chao, chao. Bendiciones para los que han estado con nosotros en Facebook Live.